A los 19 años, Eric cae de un barco en medio del océano, en medio de la nada, con posibilidades de morir, algo que nadie quisiéramos vivir, nadie quisiéramos experimentar. Él se convierte desde muy joven en un velerista importante, ganador de varios retos y varios concursos a nivel mundial y a nivel nacional. Y en este negocio y en este deporte de la vela, logra revivir una hazaña mexicana que se dio hace 50 años en el Ocean Race, ahora con el Viva México. También nos cuenta y nos narra su experiencia como empresario en un negocio claramente que le encanta y cómo va llevando de la mano a ambos para lograr el equilibrio que le permite vivir su pasión al máximo. También nos cuenta cómo, digamos, en esta visión o en esta versión de padre y esposo, ha logrado equilibrar su vida para ser lo que es hoy. Te invito a escuchar esta plática interesante, refrescante y poderosa con Eric Brockman. Se define como alguien que le gusta ponerse objetivos para lograrlos. Empezó navegando desde los 5 años, es padre de 2 probables futuros navegantes, ha logrado hazañas importantísimas, no solamente a nivel profesional, sino personalmente deportivo y claramente en el velerismo en México y en el mundo. Padre, esposo, deportista y empresario que trata de equilibrar su vida en cada una de estas áreas. Estamos en nuestro backside número 37 con Eric Brockman, un emprendedor y velerista mexicano que ha navegado por aguas tanto internacionales como nacionales, dejando una estela de triunfos a lo largo de su carrera. Como socio director de SMA Yacht, Eric no solo ha revolucionado el mercado de veleros, yates y catamaranes en México, sino que ha liderado un equipo del que ahora nos contará, que se llama Viva México, en la prestigiosa Ocean Race de 2023. Su pasión por el mar comenzó, como decía yo, a muy temprana edad y a lo largo de su carrera ha tenido victorias en regatas importantes de talla mundial, como el campeonato de clase J70 en Rochelle, Francia, y ha sabido enfrentar desafíos también importantes en materia profesional y en materia deportiva en la vela olímpica y la oceánica, y también, sin duda, un apasionado y un promotor importantísimo de este deporte del velerismo en México. Bienvenido a Surfers, mi querido Eric. Muchas gracias, Roger. En verdad es un gusto estar aquí. Y bueno, ya me dejaste muy completa mi tarea porque muy buen resumen, pero un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y mira, me da mucho gusto porque creo que algunos que te han escuchado en otros podcasts más famosos que ya este será famoso pronto, conocieron tu historia, conocieron esta historia del proyecto del Viva México. Conocieron esta historia de la teoría de lo que iba a ser el Viva México en el 2023. Y creo que tengo la oportunidad de platicar contigo y preguntarte precisamente esta historia de esta gran aventura, de este Ocean Race. Y también que nos cuentes, por un lado, qué significa, qué es el Viva México, de dónde viene este proyecto. Pero sobre todo me interesa mucho entender, en la hipótesis previa, cuando apenas estabas en el proceso de lanzarte a la aventura, ¿qué fue lo que sí sucedió? ¿Qué fue lo que pensaste y que sí sucedió? Pero sobre todo, ¿qué fue lo inesperado, lo que nunca esperaste que pasara y sucedió en esta aventura tan importante que hiciste el año pasado? No, mira, pues la verdad, como decías, he platicado en otros podcasts, pero la verdad fueron muchos, algunos de esos fueron antes de toda la aventura o en el proceso y en la preparación, ¿no? Entonces, hoy en día obviamente se ve con otros ojos, desde otro ángulo. A ver, la cosa en su momento eran 2017, 2018, y yo pues tenía esta espina de decir, ¿qué hago en el deporte de la vela, no? Necesito un proyecto grande, necesito un proyecto
pues, fuera de serie, ¿no? Más que nada era lo que buscaba, ¿no? No uno más. Y empezó, pues ahí se me ocurrió la idea de que ya se iban a cumplir 50 años de la regata de la Vuelta al Mundo, que en la primera edición ganó México. Originalmente esta edición iba a ser 2021-2022, entonces iban a ser 49 años. Pero bueno, yo dije, van a ser 50 años, y de hecho cuando tuve mi primera reunión pues digamos, con la organización de la regata, yo les dije, no, para nosotros es el 50 aniversario. Y de hecho ahí se dieron cuenta ellos que en realidad la podían marketear como el 50 aniversario, porque anterior a eso no lo habían hecho. Y bueno, decías de qué sucedió inesperado, pues la pandemia, ¿no? El COVID nos vino a media preparación, lo cual cambió todo, empezando por atrasar la regata un año, ¿no? Que acabó haciendo que sí fueran 50 años exactamente del aniversario, pero pues tú cuando planeas un proyecto de este tipo, pues tienes todo muy preestablecido, tus metas a corto, mediano plazo, meses, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a conseguir sponsors, y como que vas teniendo tus metas y vas viendo, y llega el COVID y es un parteaguas total porque se frena, no sabes si es buen momento, deja tú, entrenar se vuelve difícil, pedir sponsors se vuelve muy, muy difícil. Entonces, pues sin duda fue algo totalmente inesperado que te saca de ese caminito, y vuelves a buscar cómo llegar a tu objetivo final, ¿no? Y al final, pues un poco la decisión fue de decir, si no lo hago yo ahora, pues chance no lo vuelva a hacer nunca más un mexicano, ¿no? O sea, porque ya de 50 años a lo que es hoy cambió demasiado. este, Era difícil pensar que un barco mexicano, o sea, yo crecí viendo estas regatas, y pues ves a los típicos países que lideran este deporte, como Australia, Nueva Zelanda, España, Inglaterra, este, Suecia, Holanda, todos estos pues, países, incluso China, que ya está hoy en todos los deportes, pero incluso Latinoamérica, pues, son contadas con una mano las participaciones de Latinoamérica, ¿no? Y es algo que pasa en el deporte, ¿no? Que cuando llega un país un poco, primero eres por país, pero también los mismos latinoamericanos se vuelven como de tu país, ¿no? Adoptas el barco, pues habla hispana, latinoamericano, y pues empieza a crear que haya mucho, pues ganas de seguir a un equipo de estos, ¿no? Que se las ve un poco más difíciles que los que tienen el caminito más hecho. Esta historia tan relevante de 50 años me hace pensar, digamos, en esta definición que tienes de ti mismo, de ponerte objetivos y hacerlos, en una frase que hemos repetido aquí en este podcast de ignorance is bliss, ¿no? Tenemos los emprendedores esta vocación de hacer, a veces, no necesariamente sin planear, pero sí con un drive, muchas veces que a los ojos de los demás se ve poco loco, ¿no? Y algunos se refieren a ti con este proyecto en ese sentido, como que te fuiste, te tiraste al proyecto con todo, quizá sin tener necesariamente todas las fichas del rompecabezas hechas. ¿Cómo ves esta historia de hace 50 años con la tuya? Y cómo esta bendición que yo le llamo al final, porque no es más que eso, que tenemos los emprendedores de abocarnos a un objetivo, tuvo para ti esta aventura del Viva México? Sí, no, eso que mencionas de poco loco es algo muy fácil, muy típico de México, ¿no? Que cualquiera que busca hacer algo tantito diferente de lo típico, no te tienes que ir mucho más allá para que digan la típica frase, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Pero deja tú, o sea, con tal de salirte tantito, siento yo aquí en México que ya se ve algo muy diferente, ¿no? Totalmente hace 50 años, cuando es una historia increíble, ¿no? Y para los que no saben de ella, hay un documental que llama The Weekend Sailor, hecha por Bernardo Arzuaga, que
que al final un día conoció la historia, en el museo, hay un museo de la Ocean Race en Alicante, España, vio que México había ganado la primera edición y dijo, ¿cómo soy mexicano y no sé de esto, no? O sea, digo, obviamente no es el fútbol, pero es un logro enorme y en México no se sabe nada, ¿no? Y sacó un documental, la verdad, muy entretenido. Ojalá lo puedan ver en algún momento, porque pues, son de esas historias que te hace sentirte orgulloso ser mexicano, ¿no? Totalmente se lo veían como loco, deja tú en México, en otras partes del mundo, como en Inglaterra, que pues entraban 5 equipos de Inglaterra buscando a los mejores ingleses de la Marina y demás, y a estos mexicanos pues los sacaban como, hasta hay imágenes de caricaturas en el periódico, ¿no? Con sombrero, con el tequila, con el burro, o sea, arriba del barco, o sea, los veían como, pues, estos que hacen aquí, ¿no? Están un poco fuera de estos, ¿a qué vienen, no? Y pues el señor Carlín, Ramón Carlín, que era el capitán en ese momento, fue con su familia. Una de las razones era que su hijo tenía 18 años y ya se quería casar, y dijo, pues me lo llevo a la vuelta al mundo, así evito que se case tan joven, y se casó a los 19, ¿no? Entonces, eso nada más lo postergó, pero fueron razones así de irme con mi hijo para que viva un poco el mundo. Al principio se llevó a su esposa, o sea, su esposa hizo la primera etapa, luego se bajó y dijo, yo no voy a saber nada más de esto, pero se echó, si no me equivoco, una etapa de 18 días a bordo del barco. Eran otras épocas, ¿no? Y llevaba pues otros tripulantes de otras partes del mundo, y fue seleccionando pues gente que necesitaba cubrir. Al final, en este tipo de regatas necesitas pues saber a alguien que sepa reparar mecánica, ¿no? O sea, si se te descompone, no sé, el cargador de baterías, cosas así, o sea, de eso depende, saber un médico, ¿no? O sea, tienes que llevar un muy buen velerista, pero que también sea médico. Pues tienes que armar todo tu equipo, y el señor Carlín lo armó, y creo que al final fue gran parte de lo que hizo que ganara la regata, porque pues primero hay que terminar la regata para ganarla, ¿no? Podía haber equipos más talentosos y que iban más al límite, pero rompían el mástil, entonces ya no terminaban la regata, ¿no? Entonces al final, pues creo que hizo una labor espectacular. Y de ahí entonces, el deporte fue cambiando mucho, se fue profesionalizando mucho, en cuanto en todo, o sea, en ese entonces, por decir, llevaban vino, carne congelada, o sea, comían bien, comían casi como en casa. Hoy en día llevamos pura comida en sobre de polvo, que le echas agua caliente, se hace tu comida en 5 minutos y te la echas y te vas a descansar o a velear, ¿no? O sea, ya no había tiempo. Antes, son dos mundos, es una misma regata con un mismo objetivo, pero dos mundos distintos, ¿no? Y creo que hoy en día, en el mundo que es el muy profesional, México es donde está muy lejos de poder poner un equipo en eso, ¿no? A mí lo que más orgullo me dio es el día de la salida, pues decir, logramos regresar a México, ¿no? O sea, ya de aquí para adelante es disfrutar, es buscar el mejor resultado, pero el simple hecho de llegar a la salida, fue un logro enorme, un esfuerzo enorme de parte de mucha gente, y que sin duda, pues este tipo de proyectos, yo siento que ya la regata en sí ya el resultado se da, o sea, te preparaste de la mejor manera que pudiste, con lo que llegaste, con lo que tienes para competir, pero ya, o sea, gran parte de tu resultado de la regata se hace en los 3, 4 años antes, ¿no? De la manera que lo hayas podido hacer. Y llegas al momento de la regata y dices, pues hay que disfrutar, ¿no? Porque también luego siento que eso pasa muchas veces, y me ha pasado en otros proyectos, que estás con la mente tan metida en ciertas cosas del proyecto que no disfrutas el momento como lo deberías, ¿no? Y eso fue algo que sí, en esta vez sí me lo propuse, y dije, el día que llegue la regata, despejo mi mente y me dedico a la regata y a disfrutarla, ¿no? Y eso fue algo que a mí en lo personal, pues, me quedé muy tranquilo, ¿no? Porque luego sí me ha pasado veces que de repente acabas un mundial, y estabas con la mente tanto en cumplir un lugar o algo así, que el mundial se vuelve un proceso
en vez de una regata espectacular que también debes de disfrutar, ¿no? Regresando un poco a la pregunta inicial, ¿qué fue esto? ¿Qué fue algo? ¿O qué fueron estos algos que tú nunca pensaste que podrían llegar a suceder? Que no estaban en tu lista de posibilidades, que te sorprendieron y que tuviste que enfrentar, y claramente saliste avante. Pero ¿cuáles fueron estos, si pudieras mencionar algunos? Híjole, son varios. O sea, obviamente era un proyecto que yo nunca había hecho ni cerca, ¿no? O sea, era un proyecto que involucra a un equipo de más personas. O sea, en el barco vamos 10 o 11 personas. Y luego tienes gente que te está ayudando en la parte comercial, gente en la parte. Y me tocó, digo, el simple. Digo, no es como que sabes qué va a pasar, ¿no? Al final tú tienes tu idea de cómo va a pasar el proyecto, pero cada etapa del proyecto para mí era algo nuevo, ¿no? Desde que empezamos los entrenamientos, ¿no? Consigues, pues, veleristas mucho más experimentados, con mucho mayor experiencia que yo, y entonces buscas sacarles lo máximo, ¿no? O sea, buscas aprender lo máximo, pero luego también es fácil que haya, pues, ciertos roces, egos, por decir, eh, es una convivencia tan estrecha estar en un barco de 15, de 10, de 20 metros, por 4 metros de ancho, por 15 días, ¿no? Entonces, de repente el tema del trato de la gente y que todos, y mantener a todos con un mismo objetivo. Hay veces que el objetivo es entrenar, hay veces que el objetivo es ganar, hay veces que el objetivo es llegar al lugar, o sea, sin romper nada. Entonces, tener a todos con ese mismo objetivo, es difícil porque estás mezclando gente de mucha experiencia, gente joven con mucha energía pero poca experiencia, hombres, mujeres. Entonces se vuelve ahí un tema, pues, mucho más grande de lo que yo había pensado en cuanto a tratar cada persona, cada equipo, sentarme con cada uno, tener discusiones con gente. Y yo soy mucho de que, a ver, puedes tener un mal rato con una persona, una discusión fuerte, y se vale. Al final todo el mundo tenemos distintos puntos de vista, pero al final es, pues, ¿qué sacas lo bueno de esto? De aquí que se saca lo bueno y vamos para adelante, ¿no? O sea, no es como que cerrar las puertas, ¿no? Al final yo siempre, pues, fue un proyecto que siempre estuve muy abierto a escuchar todo lo que tenía que escuchar de fuera, ¿no? Eso en el tema personal, que se me volvió un tema muy grande de cómo tratar personas, cómo escoger el equipo, escoger a tus, tripulantes, ¿no? Esa es una parte muy, muy importante porque, pues, obviamente empiezas un proyecto como y, pues, de la nada te empiezan a escribir, pues, una, pues, cantidad importante de aspirantes, ¿no? De México y de fuera del mundo, ¿no? Y pues tú tienes que empezar a hacer una balanza entre querer un equipo con el espíritu y una base mexicana, obviamente, con otros veleristas con experiencias, y al final creo que logré hacer un equipo que el día que me bajé de la regata dije, este equipo final fue el equipo, pero me tardé bastante tiempo en lograr armar un equipo que estuviéramos con el ambiente que teníamos, las ganas que teníamos a bordo. O sea, porque sí hubo momentos de tensión, ¿no? Entonces, es todo el tema personal digamos, como de recursos humanos dentro del proyecto, fue algo que yo al principio no lo veía como que iba a tener que lidiar fuerte con eso, y fue un tema importante. Después, pues, obviamente uno de los temas principales es el tema de conseguir apoyos y patrocinios, ¿no? Que fue digo, tú empiezas con una base, con una historia, a vender un proyecto que puede ser, que puede ser, pues, buscas que sea atractivo tanto para empresas mexicanas en el extranjero, empresas en el extranjero con interés mexicano. Entonces empiezas a vender el proyecto, y luego obviamente llega el COVID, que, pues, se vuelve el peor momento,
para pedirle apoyos o patrocinios a una empresa, sobre todo para un proyecto que era diferente a lo que tenían, ¿no? Porque claramente ninguna empresa de México había estado, por lo menos en los últimos 10, 15, 20 años, involucrada en un equipo o en un evento de vela de este nivel. Entonces, pues ahí llega un momento donde las empresas pues apoyan lo que ya tienen más asegurado, incluso de eso le bajan, ¿no? Entonces, vender un proyecto nuevo se vuelve una misión muy, muy complicada. Y después, todavía que la regata obviamente hace unos cambios y deciden en nuestra clase no parar en América, ¿no? Se vuelve una regata mucho más, pues por tema de COVID, mucho más en Europa, ¿no? O sea, si la regata tuviera una parada, que una de sus paradas fuera México, pues sería más fácil, ¿no? Pero obviamente esa es otra historia, esa le toca a alguien más conseguir que la regata venga a México, porque pues para eso sería más fácil. Pero luego cuando nos quitan la parada en Estados Unidos, pues también se vuelve más complicado, ¿no? Porque era una parada que nos podía beneficiar mucho para ciertas empresas en México. Entonces, pues eso fue cada día ir a vender el proyecto a empresas y pues obviamente decir, el no es el fácil, el no es el que ya lo tienes. Cada empresa es diferente y pues vender el proyecto con las mismas ganas a cada persona que se lo platicas, ¿no? Era como la base y lo que yo traté y pues mira, al final obviamente fue una de las partes del proyecto que nos costó mucho, o sea, estuvimos muy lejos del presupuesto inicial, pero al final fue algo muy padre porque fue pues adecua, o sea, o paras o sigo con lo que tengo, ¿no? Y siempre mi mentalidad fue seguir, 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 seguir hasta que estuvimos en la línea de salida en la regata, ¿no? En muchos foros has hablado, y yo creo que el tema principal ha sido, digamos, tu deporte, el tema de la vela. Pero a mí me gustaría también entrar a la persona, al empresario. Tú en paralelo, cuando iniciaste, digamos, o quisiste ver con ojos de ser un profesional en este tema, el crear un negocio que te acompañara en tu sueño y que precisamente tuviera que ver con el tema. Y empezaste, si no me equivoco, en la universidad, esta empresa que probablemente no tenías idea hasta dónde iba a llegar o si la ibas a continuar al menos a donde ha llegado al día de hoy. ¿Cómo se vive? ¿Cómo haces compatible este sueño, por un lado, del deporte y por otro lado el ser empresario? Que si bien se parecen en ciertas cosas, pues son dos temas distintos, son skills distintos, responsabilidades distintas. ¿Cómo logras empatar? Y finalmente, ¿cómo logras ser exitoso en las dos y hoy por hoy tener una empresa que no solo es y continúa, sino que hoy es líder en particular con una marca que llevas a nivel mundial? Sí, no, ha sido un camino, la verdad, bastante entretenido. Como dices, cuando empecé, pues no era, si me hubieras dicho en la universidad, oye, vas a seguir en esta chamba a los 34 que hoy tengo, hubiera dicho, no hay manera, o sea, en algún momento me voy a tener que ir pues a trabajar en verdad, ¿no? Como que yo al principio lo veía como un trabajo medio hobby, que obviamente sí algo iba a dejar, pero pues una cosa es las necesidades que tienes cuando tienes 20 años y demás, a cuando ya estás con una familia, ¿no? Entonces, la verdad es que al principio fue, a ver, yo quiero velear mucho, tengo muchos proyectos de vela todavía y pues no puedo irme a una empresa donde tenga un trabajo de horario fijo, donde tenga ciertos días, porque pues yo estaba compitiendo en mundiales constantemente, en regatas largas, ahora sí que viendo cada oportunidad que se me presentaba. Y una vez que empiezo a trabajar, pues empiezo a ver, empiezo a decir, pues de que hay potencial por el país en el que vivimos, hay potencial, ¿no? Al final lo vivo en el tema del deporte y de la empresa, pues somos un país que tenemos de las mejores costas de todo el mundo,
tenemos un clima los 12 meses del año bastante agradable como para tanto practicar mi deporte, que es la vela, como para hacer lo que hago, que es vender barcos, ¿no? En México. Entonces, como que yo ahí dije, a ver, México, obviamente la cultura náutica es muy chica, pero tiene todo el potencial, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a ver que había más potencial y yo creo que si empecé en 2012 a trabajar, yo creo que por ahí de 2018 me di cuenta, o sea, a los 6 años me di cuenta que esto iba para largo, ¿no? O sea, los primeros 3 años lo veía bien, pero lo veía como que todavía podía agarrar cualquier rumbo de vida, ¿no? Digo, había hecho un par de proyectos interesantes en la chamba y demás, pero no veía. Y ya por ahí de los segundos 3 años, el cuarto, quinto y sexto año, fue cuando vi, hay un potencial enorme, me voy a quedar aquí de lleno y ahí seguimos, ¿no? La verdad es que al final, pues es muy padre vender lo que te apasiona. Al final yo vendo, o sea, yo cuando platico y dices voy a una reunión de trabajo y el trabajo es platicar de las cosas buenas que es navegar o irte en un velero, digo, obviamente mis clientes lo hacen en un plan distinto al que yo lo hago cuando compito, pero pues es pues transmitirles ahora sí que la pasión por el agua y al final pues yo digo que no vendo el barco en sí, sino vendo la idea, vendo lo bien que la puedes pasar y se ha dado solo, ¿no? O sea, se ha ido dando y dando y dando y luego pues también mucha recomendación de gente, es un tema de boca en boca, entonces al final ahí es donde mi proyecto o temas que he hecho en la vela, como lo del Vía México, pues resuenan más, ¿no? Porque todos mis clientes, pues se enteran y me empiezan a preguntar y se meten a mi proyecto. Digo, de repente obviamente me dice, déjanos bien armados acá, ¿no? Porque saben que cuando estoy en regatas fuera, pues, a ver, es difícil, ¿no? Porque no me puedo ni deslindar 100% de la empresa, porque al final es una empresa de la cual soy socio y he armado mucho. Y por más que cuando hice la regata me hubiera encantado esos 4 años, a ver, también lo ves en retrospectiva y dices, a ver, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido mi empresa y esos 4 años fuera 100% dedicado a la regata? Pues chance hubiera podido conseguir algún sponsor más, o sea, chance algo diferente hubiera pasado, ¿no? Pero al final, pues yo decidí, a ver, no voy a dejar o sea, sí voy a acomodarme para darme más tiempo para el proyecto del Viva México, pero no voy a dejar lo otro, o sea, es una relación que tienes con clientes que no puedes de un día al otro desaparecer y decir, regreso en 2 años, ¿no? Para nada, ¿no? Y era un momento que la empresa estaba creciendo bastante, ¿no? Entonces, también, pues ahora sí que no había no me podía deslindar, ¿no? Entonces, pero también, pues al final estoy en la industria, mi nombre suena, que haga este tipo de proyectos de vela, pues también dan confianza en que, pues al final, una gente que está viendo de comprar un barco, que es mi chamba, pues tienes una opción de comprárselo a un vendedor normal o a alguien que le apasiona y que vive el mar como muy pocos, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Entonces, pues a mí es lo que me ha gustado mucho siempre. Sigo metido, yo creo que es el balance que me gusta y voy a tratar de seguir toda mi vida con ese balance entre el trabajo y la pasión que tengo por competir en las regatas y también hacer proyectos. O sea, si te digo que el proyecto del Vía México económicamente no fue claramente un proyecto, pero de ahí que puede venir, o sea, no necesariamente conmigo, de que pueden salir proyectos mexicanos profesionales en la vela, estoy seguro que lo pueden haber. Y es lo que yo quiero. Hoy en día uno de mis, no miedos, pero pues, siempre tienes una espinita clavada de qué tengo que hacer. Es que mi proyecto no haya sido una cosa que se hizo y increíble que se haya hecho y luego no dejó nada, ¿no? O sea, ahorita es la manera de buscar conectar ese proyecto con más cosas de México, con más veleístas mexicanos
Y no te puedo decir que México va a ser un recurrente cada 4 años en esta edición, pero sin duda que no pasen 50 años, ¿no? O sea, chance hay en 4 años una participación mexicana, chance en 8, ya veremos, ¿no? Pero ahorita mucho de lo que busco es que sea un proyecto que trascienda, que inspire a más generaciones, a que en 4 años digan, oye, si Eric lo hizo en el 2020, en el 2023, ¿por qué yo no voy a poder hacer y lo tengan más fresco, ¿no? La verdad es que ahorita, pues yo usé el ejemplo del Sayula. Si un mexicano fue hace 50 años, este, ¿por qué no lo voy a poder lograr yo? Pero eran 50 años muy diferentes, ¿no? Entonces ahorita esperemos que todos lo tengan más fresco y se sigan dando este tipo de proyectos. A ver, creo que hay un tema interesante porque mucha gente que vive su pasión, y me gusta poner el caso de los restaurantes porque es un caso muy típico, que dice cocino bien y por ende entonces puedo poner un restaurante y ser exitoso, pues no es la regla, es más, es la excepción, ¿no? Tú, en tu amor al hobby que tienes, pues no necesariamente era viable que fueras un empresario exitoso. Es más, probablemente muchos no lo saben, pero tú tenías mucho más fácil irte por el camino de la carrera de los seguros, en donde tu familia está involucrada, tu tío fundador de una empresa importante de seguros, tu papá, tu hermano, y decidiste dejar todo por el buscar esta pasión también en el negocio, con todas las implicaciones y obligaciones que tiene. Pero creo que hay otro tema también muy interesante que es algo que platicamos mucho en este podcast y en este proyecto, que es esa alineación de propósitos. O sea, ahorita escuchándote de alguna manera veo que por un lado tienes una alineación del propósito del negocio, que seguramente será proyectar las experiencias que la gente quiere tener en el mar a través de la venta de los barcos, pero al mismo tiempo de cómo haces que este deporte de la vela sea un deporte mucho más visto y poner a México en el mapa, ¿no? Tú me decías en la entrevista pasada, pues, que es muy triste que con el tamaño que tenemos de costa y de mar tengamos más futbolistas que veleristas. Entonces, ¿cómo es que terminas alineando estos propósitos? Sigues siendo muy joven y hay un proyecto, digamos, entiendo, muy ambicioso. ¿Cómo alineas estos propósitos y cómo los estás viendo hacia adelante? En donde sin duda, pues la derrama que puede tener proyectos como estos en tu negocio se pueden ver con mucha claridad. Sí, no, sin duda, digo, yo creo que desde que vas creciendo, desde que estás en primaria y demás, pues te fijas en la gente cercana a ti, en lo que se dedica y obviamente pues te acostumbras, ¿no? Oye, si tienes un papá abogado, en tu familia hay muchos abogados, pues ser abogado se vuelve probablemente un caminito, o arquitecto, o banquero, como que tú te ves ahí, ¿no? Y yo la verdad es que sí me veía, o sea, yo en un momento pues decía, a ver, voy a hacer mis locuras y en algún punto ya tengo que dejar todo esto de un lado y venirme pues empezar una carrera de trabajo en la industria de los seguros, que como decías, pues en mi familia estaba muy involucrada y pues era el camino lógico, digamos, ¿no? Pero al final yo creo que desde chico y luego platicas con la gente y no sé, por ejemplo, con mi papá que platico mucho, lo uso mucho de consejero, pues él siempre te dice, yo siempre te vi para que ibas a ir a tomar otro lado, ¿no? O sea, tu pasión por el tema de los barcos, más allá de que te gustara, era fuera de serie, o sea, era diferente a la de cualquier otro niño o joven que vieras, era lo único que pensabas y al final, pues, claramente me dice, claramente no escogí el volverme un profesional en la vela porque ahí sí estaría sufriéndola duro en México y si estuviera fuera en el mundo, pues es una vida que estás viajando y viaje y de regata en regata y una calidad de vida muy diferente a la que yo me veía. Entonces pues empiezas a buscar en la industria, pues al final es una industria de barcos, una industria marítima, las oportunidades y se empiezan a dar las cosas poco a poco para que yo vea que en realidad había un camino para quedarme, ¿no? Y obviamente pienso, a ver, en algunos momentos va a ser más difícil que otros porque pues
al final estás emprendiendo, es tu empresa, estás tomando ciertos riesgos, no sabes qué tanto y el tiempo, ¿no? Porque también dicen, oye, ser emprendedor, pues tú manejas tus tiempos, pero pues hay veces, hay veces que trabajas todo el día, ¿no? O sea, hay veces que pues no te puedes, y más por el tipo de clientes, en este caso, que disfrutan sus barcos en fines de semana, en vacaciones y demás, pues muchas veces es cuando más contacto tengo que yo tener, ¿no? Entonces, no es como que el tener una empresa, o sea, al principio decía, no, es que si yo tengo mi empresa o manejo mis tiempos y me puedo ir a pelear, y luego me di cuenta, no, a ver, tengo que dejarlo muy bien armado para irme a pelear porque no puedes dejar acá desconectado, ¿no? Y yo irme a pelear a cruzar el Atlántico 10 días. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que sí, te voy a decir, a ver, si te dijera que lo tenía muy planeado y estructurado cómo iba a crecer la empresa, te estaría mintiendo. Fue con ideas buenas o sea, teniendo ideas y creándolas, ¿no? Ideas pues, de tiempos compartidos, de barcos, o sea, pues quitarle el miedo a la gente que tienes que saber de barcos para volverte en esta industria. Y eso lo hice a través de pura plática, ¿no? Porque pues platicando con clientes, platicando mis experiencias y pues ahí fue donde yo creo que ha sido una clave porque dices, o sea, no necesariamente van de la mano, puede ser el mejor velerista del mundo y muy malo para los negocios, ¿no? Entonces, al final, pues en mi caso, yo creo que el éxito fue eso, fue platicar más la experiencia que el barco en sí al detalle mínimo, ¿no? Oye, a ver, ¿qué vas a hacer con este barco? Oye, ¿cuáles son tus posibilidades? La gente aquí decía, no, lo voy a tener en Acapulco. Y yo, ¿por qué solo Acapulco? O sea, un barco es para poder tenerlo en cualquier parte del mundo. Lo puedes hacer travesías, puedes hacer distintas cosas y sacarlos de esa como burbuja, ¿no? O esa mentalidad que tenían. Y al final, pues, o sea, híjole, o sea, el uso que se le da a la gente a barcos en México, es muy distinto hoy que hace 30 años, que lo usaban más, algo diría. Hoy, la verdad, la gente, a mí me impresiona de repente ver a clientes que no eran nada de tema de agua y de repente ya los veo haciendo travesías en el Caribe, en el Pacífico, y pues experimentando esto que en algún momento yo les platiqué, pero pues de platicarlo a que en realidad lo hicieran, pues era un camino largo, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido un poco el éxito y bueno, siempre, obviamente la empresa va creciendo y empieza a requerir más tiempo, más infraestructura, más todo y ha sido un reto muy padre porque pues también pues es un país con poca infraestructura para este tema de los barcos, ¿no? Entonces, pues vas buscando y te van saliendo oportunidades, ¿no? Y creo que también nos platicaba Daniel Marcos el tema del famoso negocio de estilo de vida, que yo creo que en buena medida es tu caso, independientemente de la magnitud a donde quieras llevar la empresa, en donde tienes esta capacidad de disfrutar tu negocio haciendo lo que te gusta, ¿no? Que te está yendo bien, pero sobre todo creo que también es importante entender cuál es tu papel y tu rol dentro de la organización. Creo que tú lo has encontrado. Creo que, digo, sin conocerte mucho, creo que esta labor de venta natural que tienes ha sido uno de los principales atributos y sin duda algo que no hemos platicado, pero que tú pusiste en el mapa para poder empezar a hacer esta empresa relevante y también acercar más el tema de la vela y de los barcos en general, que es el fractional, ¿no? Que es esta posibilidad de que la gente pueda, con una cantidad menor de inversión, la oportunidad y la experiencia de vivir el barco sin tanta complicación. ¿Nos puedes platicar de este caso y de esto que lograron hacer y cómo a partir de ahí precisamente es cuando empieza, digamos, la ebullición y el interés de los demás para tu negocio? Sí, no, totalmente. La verdad es una historia muy divertida porque al final cuando empiezo a ver que hay oportunidad de quedarme en este negocio, pues por más años, pues uno empieza a ver qué oportunidades hay, ¿no? Entonces, veo con mi socio en ese momento esta marca que se llama Lagoon de catamaranes y dijimos, esto va a ser un hitazo en México. Nadie en México tenía
El mercado de catamaranes era muy chico en México, es un barco de 2 pontones, es de 2 cascos, más ancho, con más espacios, mejor autonomía, o sea, gastan menos diésel, tiene muchos beneficios, pero al final la gente, pues, chance está hecha al yate o en su mente o al velero y esto no le encontraban el fit, ¿no? Entonces al principio obviamente pues firmas el contrato de distribución con esta marca y pues empiezas de a poco, ¿no? Ellos obviamente te exigen tanto de venta al año. Al principio era una venta al año, ¿no? Y vendimos el primer barco el primer año, el segundo barco el segundo año y el tercer año pues tuvimos que pedir un barco sin tenerlo vendido, simplemente por mantenerla, por cubrir nuestra meta. O sea, ya era el tercer año que ya para entonces tú decías, ya esto debió de haber arrancado más fuerte. Y tuvimos que pedir un barco sin tenerlo vendido, consiguiendo el capital, porque una cosa es pedirlo, das un anticipo, y otra cosa es en cierto tiempo vas a tener que dar el pago final a la fábrica, ¿no? Entonces, pues ya logramos tener esa parte cubierta, pero dijimos, no, hombre, tenemos 8 meses para venderlo, ¿no? Pues llegaron los 8 meses y no se había vendido, y ahí entonces, ¿qué dices? Oye, ¿lo dejo allá en Europa, en la fábrica, con un costo mínimo, o le invierto a traerlo en un carguero? Le sigo metiendo lana, me empieza a tener costos de mantenimiento, de marina y demás. Y dijimos, pues va, lo tenemos que traer para enseñar. Y llega a México y todavía no se vende. Y ahí fue cuando, pues ya teníamos la idea de fractionals, pero pues de repente tú también dices, aquí necesito un cliente que dé bueno a un cliente, y, y ya me deshago del problema, ¿no? O sea, en ese momento era deshacernos de un problema, o la otra es lo empiezo en fractionals. Pero cuando tú empiezas en fractional, un barco, yo empecé a hacer todo el esquema, dices, a ver, vendo una cuarta parte, ¿no? Un 25%. Pues ya si el día que vendiste el 25%, al día siguiente me llegaba un cliente que lo quería completo, pues ya te amolaste, porque ya no puedes, ¿no? Entonces ahora sí que una vez que te ibas al fractional, eh, pues ya ponías, ahora sí que, pues te casabas con esa idea, ¿no? Y entonces, pues se fue dando. El primer barco nos tardamos en venderlo. Yo creo que las 4 fracciones de 25% nos tardamos 10 11 meses de que llegó a México. Muy tardado, porque pues el barco ya, pues obviamente si vendes un 25%, el 75% de los costos los cubre la empresa, ¿no? Porque a él solo le vendes eso. Y en final, pero fue lo que detonó, porque al final yo de repente, ya que vendemos las 4 partes, hago un calendario, ¿no? Y eso fue el éxito. Ahí fue cuando dije, esto va a ser el éxito, ¿no? Porque yo hago un calendario, a cada socio le tocaba una semana al mes, ¿no? 12 usos, eran cuatro dueños, y digo, lo van a usar poco. O sea, a ver, si una persona que tiene un barco propio, la verdad es que si te digo que va 8 o 10 veces al año es muchísimo. Entonces yo dije, si a cada socio le doy 12, pues van a ir 6. Y de repente me doy cuenta que no, que van las 12, porque tú les das un calendario. Entonces, en el momento que tú das un calendario, si no la usan, ahí fue cuando entendí todo el tema en grande. Si no la usan, sienten que pierden. Porque pues era tu semana y no la usaste, pues perdiste una semana. Y la gente le empezó a dar, y ahí fue cuando dije, a ver, estos no están viendo cuánto les cuesta el barco, están viendo cuánto les cuesta la semana de aquí a 5 años, ¿no? Que es el plan de tener el barco. Entonces ahí me di cuenta que era otro boleto el tema de cómo vender una fracción. O sea, sí, obviamente el barco te encanta y demás, pero lo que esta gente quería son semanas de disfrutar su barco en el mar de Cortés y demás. Entonces ahí empecé a vender, no, pues sabes qué, vamos a vender también octavas partes, ¿no? Para hacerlo, para el que llega, porque me decía yo, ¿para qué quiero 12 semanas? Máximo voy a ir 3 o 4 o 5. Entonces, cuando yo decía, pues compran 12, pero van a usar menos y el barco descansa más. Y no, al final el barco pues, se vuelve un tema de mantenimiento que ha sido pues, el challenge más grande, ¿no? Porque son barcos que se usan y cada semana llega un dueño con las ganas de disfrutar su barco al máximo, y las tripulaciones pues obviamente se van cansando. Entonces pues nos empezamos a ver todos estos challenges que siguen siendo hoy en día,
pero pues ha sido parte de todo el proceso, ¿no? De entender cómo me iba a abrir yo a un mercado que no existía en ese momento, ¿no? Echándome otra vez bastante para atrás en tu vida, hay un episodio que te marca, un episodio que probablemente te hace más resiliente, te hace, quizá en ese momento no tanto, pero después valorar más muchas de las cosas que hoy vives. Y es esta caída a los 19 años en alta mar, ¿no? En una regata. Que si no me equivoco en el tema y en el deporte es uno de los temas más peligrosos y más temidos de cualquier velerista, ¿no? Sobre todo quizá en su momento, hoy entiendo que hay tecnología suficiente para encontrarte en medio de cualquier lugar casi casi, pero en su momento no sé si existía esa tecnología y la vista de la persona que cae y la dificultad, ¿no?, del velero de maniobrar hacen que esto sea algo realmente peligroso. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué te dejó? ¿Cómo la entiendes hoy de cara al pasado? ¿Y qué te ha enseñado probablemente para tus proyectos profesionales, negocios y o estos retos como la Ocean Race? Sí, no, sin duda fue un capítulo muy especial de mi vida, ¿no? Porque empiezas a tener estas regatas oceánicas que yo empecé muy joven. Mucha gente empieza a regatas oceánicas que son oceánicas, me refiero pues cruzar océanos, regatas de 6 días, de 5 días, de 10 días, de 15 días. O sea, de que ya vives en el barco, dejas de ver tierra por varios días y demás. Y pues siempre yo te puedo decir que hay dos cosas que siempre te dan pues lo peor que te puede pasar, siempre dicen, es caerte del barco, ¿no? O sea, si te caes del barco en una regata de estas, el barco y la tripulación en ese momento no están preparados, a diferencia de cuando estás veleando una regata corta que todo está listo para maniobrar rápido. En estas regatas largas, pues traes un setup totalmente diferente que maniobrar es muy, pues te tardas 10 minutos probablemente a veces, ¿no? En poder maniobrar. Entonces, caerte al agua, pues siempre era, pues lo peor que te podía pasar, ¿no? Era como, si algo no hagas es caerte al agua, ¿no? Y obviamente, pues eres más joven, lo ves como no hay manera. Nunca me he caído al agua ni he peleado todo tipo de cosas porque me caería al agua. Y pues al final a esas, luego eres falta de experiencia y dices, yo puedo hacer estas cosas sin agarrarme de un arnés, sin estar conectado al barco y demás. Y pues hice una maniobra más arriesgada que no debería de haber hecho y pues me voy al agua, ¿no? Entonces en ese momento pues lo único, o sea, sí es un flashback que dices, estoy donde no debo de estar, ¿no? O sea, y lo único que te importa es que te vean, porque ahí lo que pasa mucho es que como no hay horizonte, bueno, el horizonte es idéntico para 360 grados, hay olas y demás, pues de repente una cabecita en el mar la pierdes muy fácil, ¿no? Entonces, pues más que nada, o sea, el agua estaba helada, eso ni me di cuenta, o sea, de la adrenalina del cuerpo, ni me di cuenta de la temperatura, nunca, o sea, nunca sentí frío, que si normalmente me hubiera echado un clavado en esa agua, bueno, te sales por patas del chapuzón, ¿no? Y ahí en ese caso, pues sí, gente luego te dice, oye, y un tiburón tampoco pensé nunca en eso, o sea, porque las probabilidades son mínimas, o sea, esas cosas, ya si te toca es porque te tocó, pero lo único que te importa es que el barco te vea, ¿no? Y también en el barco es muy, digo, obviamente yo no estaba en el barco cuando pasó esto, pero es una maniobra que sí entrenas, o sea, sí como tripulación la practicas, pero es muy diferente el día que está pasando en tema verdadero, ¿no? O sea, la reacción de cada quien es diferente, las tareas de cada quien, que son tareas muy específicas. A ver, alguien tiene que quedársele viendo a la cabeza al que se fue al agua para no perderlo de vista y olvídate del barco, si rompen algo no te metas en eso, tú quédate en eso. Entonces, pues es que todas esas tareas específicas salgan bien, ¿no? Y pues en mi caso, pues la verdad es que no sé cuánto tiempo estuve en el mar ahí, pero habrán sido entre 5 y 10 minutos, te diría. Eh, pero pues por suerte pudieron no se complicó la vuelta, pudieron maniobrar bien, regresar a mí. Y en ese momento te subes al barco y pues estás en regata, ¿no? Entonces es como, estamos bien, pues
y no quieres entrar tanto en este miedo o en este dilema, pues van las velas todas para arriba otra vez y a seguir la regata, ¿no? Y fue muy curioso porque como en 3 días no se mencionó nada, como que para no traer pues el miedo, y de repente como al tercer día, era una regata que hicimos 12 días de Los Ángeles a Hawái, y como al tercer día alguien dijo, oye, estuvo cañón, ¿verdad? O sea, estuvo, y empezó a salir el plática, y en ese momento lo empiezas a platicar, pero tampoco te das cuenta a los 19 años, pues la verdad es que no te das tanto cuenta de lo que fue, ¿no? Y llegas, pero lo empezamos a platicar y de repente ya hasta bromas, ¿no? No, Eric ya no sale porque se va a caer, ¿no? O sea, cosas, o sea, ya como que dándole humor a la situación como buenos mexicanos. Y luego llegas a Hawái en la regata y primero dijimos, ¿sabes qué? No hay que, nadie, obviamente a los de tierra, llevas poco contacto con los de tierra, o sea, con mi mamá, de repente mandas un mail del barco cada día, todo está bien, no se preocupen. Obviamente esto nunca lo mencionamos porque tampoco nunca quieres poner nervioso a la gente, se les fue uno al agua, pero ya lo recuperamos, es como, no, ¿y ahora qué va a pasar, no? Entonces, llegamos a la meta y de repente me entero que la historia de 100 años, pues creo que yo era el cuarto que me había ido al agua, ¿no? Entonces, como que de repente, o sea, como que le empiezas a ver, pues sí es algo poco común y algo que pues tuve mucha suerte, ¿no? De que fue en un momento que se pudo dar, porque hoy en día en el Viva México hay varias veces que dices, te caes ahorita y como decías, hoy en día ya traemos GPS personales que, que transmiten tu posición al barco, pero pues de repente vas en aguas pues de 10 grados, que si pasas ahí más de 30 minutos te puede dar hipotermia, ¿no? Por más que te salgan, por más que te recuperen, ¿no? Entonces, sí desde ese punto empieza pues ya quedas con algo en tu mente de pensar 2 veces más este tipo de cosas, los riesgos que trae, no solo para ti, sino para tu equipo, ¿no? Y pues tenerlo lo más, pues estar preparado para este tipo de cosas siempre, ¿no? Para cualquier eventualidad y saber que pues las cosas no salen como planea uno, ¿no? Y obviamente pues luego de repente ya eres esposo, de repente ya eres papá, entonces sigues haciendo el mismo deporte, pero pues con una mentalidad muy diferente, ¿no? Obviamente. Y no, sin duda, la edad, el momento y la experiencia creo que sí te marcan. O sea, creo que al final del día lo viviste, entiendo, como de una manera hasta cierto punto objetiva, ¿no? Es decir, no caíste en pánico, ¿no? Pero creo que sí son experiencias que te hacen tener una anécdota muy interesante, pero al mismo tiempo te hacen realizar en lo que estás haciendo y el afán de volverte a subir al caballo, ¿no? En este caso al barco, ¿no? A mí Exacto. te contaba, bueno, no creo que no te conté, pero yo, 11,000 pies de altura, paro de motor, yo con mi hija, con mi hija chiquitita, con el otro piloto que acaba de nacer su hija, ¿no? O sea, de Sí, esos no, bueno. momentos que dices, Sí. ok, tengo que bajar, ¿qué tengo que hacer? Pero finalmente te dejan en el camino muchas cosas, muchas experiencias. Y esto me hace llevar a una pregunta. ¿Qué valores te rigen como persona que de alguna manera son importantes tanto para tu gestión como un empresario, como para tu gestión como un velerista, como para tu familia? ¿Cuáles son estos valores fundamentales que dices, yo de aquí estoy y precisamente te dan la fortaleza para lograr en tus diferentes facetas estar o tratar de estar siempre presente? Pues mira, al final creo que la base en todo, y lo dices muy bien, en el trabajo, en el deporte y en mi familia, es estar bien rodeado, ¿no? En lo que tengas, tener un equipo que tengas la mayor confianza, o sea, cuando voy en las regatas, pues vas de noche a velocidades, a 25, 30 nudos de velocidad, que son 50 kilómetros por hora, que
pues si le pegas algo en el mar, pues no sabes, no quieres ni pensar qué puede pasar. O sea, en los barcos que vamos de regata, o sea, llegas a ir a unas velocidades que pues te vas, y la única manera de que puedas dormir más o menos o descansar es confiando en tu equipo, ¿no? Entonces, saber que tener esa confianza de tu equipo para tú también poder descansar, y luego que ellos tengan la misma confianza que tú tienes en ellos cuando ellos les des descanso, ¿no? Entonces, cuando de repente estás en un equipo que no estás cómodo o demás, se te pone la vida ahora sí que de su vida, ¿no? Al final creo que el apoyo en el equipo, el apoyo en la familia, el apoyo en la empresa, es lo que hace que el respetar a todos, o sea, es lo que hace que el ambiente dentro del grupo es lo que hace pues que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, al final es lo que yo creo que vale la pena, ¿no? Como todos decirte, a ver, tú no te consigas a uno igual a ti, porque con ese chance chocas mucho y tú necesitas complementarte, ¿no? Entonces, pues es mucho también reconocer las cosas que uno no es bueno o a uno le falla, y pues apoyarse de la mejor manera en cubrir esos temas, ¿no? Al final, pues salvo cosas que sean individuales, que hay muy poco en el mundo que es individual. Para todo necesitas un equipo, hacer las cosas en más de una persona. Entonces, pues al final siento que por ahí va la cosa, ¿no? Rodearte bien. En esta etapa del Viva México yo pues estuve con más te podría decir, de 200 personas, y al final terminamos en un equipo de 10 en el barco, y pues fue ir poniéndolas, ir armando ir armando toda pues esa estructura para terminar con los 10 que decías, con estos me voy a donde sea, ¿no? Entonces, creo que ahí es lo que he hecho, y pues por suerte ahí vamos obviamente en la familia la empiezas a crecer, es otro concepto totalmente, pero pues también es lo que vives diario, y disfrutar cada momento de la familia, en el trabajo también, pues fomentar que la gente disfrute su trabajo, ¿no? Que hagan lo que, pues al final no es fácil, ¿no? No es fácil, porque pues la vida también, todo el mundo tiene temas personales, todo el mundo de repente está en un buen momento y uno está pasando un momento personal difícil, y estás en el mismo equipo, y de repente, pues ¿cómo haces para que dos personas en momentos de su vida personal tan diferentes puedan unirse como equipo y sacar lo mejor de sí cada uno, ¿no? Y dejar lo otro al lado, ¿no? Pues son muchos factores que acaban siendo, pues que los que tienes que trabajar, ¿no? Para sacar el mejor resultado. Eric, ¿qué papel ha jugado tu esposa, tu hijo Eric, que ya vivió de alguna u otra manera su primera experiencia de Ocean Race, si no me equivoco, al año, y ahora Anika, de pocos días de nacida? ¿Qué significan? ¿Qué han aportado a tu vida profesional y como deportista? No, pues el papel de Ana Paula de entrada ha sido enorme, el apoyo que me ha dado, porque digo, sabía que se casaba con alguien con una pasión muy grande por un deporte, que en mi caso era la veleada, pero yo creo que pues también no sabía qué tanto, ¿no? Y de repente nos casamos, y justo de la mano, bueno, ya se venía cocinando este proyecto, ¿no? Pero de entrada, de recién casado, pues entramos, tenemos un proyecto, bueno, yo tenía un proyecto enorme que era el Viva México, y pues pasas de casarte, que pues empezar la vida normal, a decir, vamos a estar para arriba y para abajo, y ella me dijo, mira, yo te voy a apoyar siempre, pero inclúyeme lo más que puedas, ¿no? O sea, no quiero ir de tu porrista, o sea, quiero ir, pues ponme a hacer cosas, ponme a ser parte del equipo. Obviamente ella no veleaba, o velea, digo, ya velea, pero en lo que te pueda ayudar, involúcrame para que pues, sea un proyecto de familia, ¿no? Y creo que eso fue la base, o sea, al final ella me ayudaba en mil cosas del proyecto, es muy organizada. De repente yo estando fuera tanto tiempo, pues no te puedes, no, hay ciertas cosas que pues es difícil organizar, de la manera que ella lo podía hacer. Como te decía, el tema ahora sí que RH de recursos, dentro del equipo ella era muy buena platicando con cada tripulante, me pasaba, pues ahora sí que
información que de repente yo chance no me daba cuenta. Y pues nuestra vida, digo, obviamente siempre teníamos nuestros temas de pláticas alrededor de otras cosas de la vida y demás que disfrutamos, pero sí se metió de lleno en el proyecto y cuando estábamos previo a la salida de una de estas regatas, pues se sabía que pues era un proyecto por el que habíamos trabajado mucho juntos. Y luego nace Eric, 4 meses antes de la salida, ¿no? Entonces digo, fue un buen timing porque pudo nacer, yo pude estar, pues digamos, 2 meses mucho con el hijo, que obviamente nace tu hijo y en ese momento lo demás casi que dices, esto es lo importante, ¿no? O sea, lo demás es un proyecto que puede salir, pero no lo voy a dejar de hacer, pero pues sí, son etapas de la vida que se viven pocas veces y el nacimiento de un hijo es lo mejor que te puede pasar. Y luego, pues, llévatelo, ¿no? Porque no es como, o sea, justo o sea, unos hubieran dicho, no, pues ya tú te vas a la regata y Ana Paula se queda aquí tranquila con el hijo. Y no, ahí Ana fue, pues, y a mí me cambió todo eso, porque obviamente, pues, estar lejos de tu familia con un hijo recién nacido, pues, me hubiera costado mucho, ¿no? Me hubiera costado mucho. Y Ana, pues, con un bebé de 3 meses que se lo ponía ahora sí que en su canguro y para arriba y para abajo, y ese bebé andaba en todos lados, dormía en donde tenía que dormir, ahí en eventos, en premiaciones, en donde sea, ahí estaba presente, ¿no? Entonces, la verdad es que lo vivimos increíble. Ahorita ya nace mi segunda hija y empiezas también un modo, digo, todavía estamos a unos años, pero pues ya no estamos lejos de que pueda empezar a una historia nueva de mis hijos ya veleando, ¿no? O sea, yo ojalá les guste la pasión, tengan la pasión, no los voy a obligar en lo más mínimo, pero sí me veo que de repente si a Eric le empieza a gustar velear a los 5 o 6 años, pues casi que mi enfoque se vuelve hacia él, ¿no? Hacia hacerlo un gran velerista, y pues va a ser otra etapa de la vida muy diferente, pero sí en algún punto, pues va a ser cambiar el yo por el él, ¿no? O sea, por disfrutar el gusto junto con mi hijo, ¿no? Que yo lo hice con mi papá y ahorita, pues la verdad es que le traigo muchas ganas a ver qué pasa en ese tema, pero pues yo creo que lo vamos a disfrutar mucho, pero sí en algún momento pues sí lo digo, me quedan unos añitos de seguir con mis proyectos, pero muy probablemente yo luego sea el que esté siguiendo a mi hijo, por mundiales y así, ¿no? Ya veremos qué pasa. Ojalá así sea. Eric, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad qué significa para ti hacer dinero haciendo las cosas bien. Pues mira, es estar en paz con uno mismo, es estar tranquilo, es estar contento. Mira, ahora sí que, como dicen, el más rico es el que menos necesita, ¿no? Ahora sí que disfrutar la vida, hacer lo que, no dejar de hacer lo que te gusta por hacer más dinero, ¿no? Porque ahora sí que buscar ese balance en la vida, yo creo que es lo más increíble y a buena edad, ¿no? Porque la verdad es que de repente pues hay gente con una visión de trabajo, trabajo, trabajo para empezar a disfrutar después. Y yo no, yo creo que es al contrario. Yo creo que la vida que podemos disfrutar a los 30, 40, 50 años es de lo mejor que podamos hacer, ¿no? Entonces al final hay, como dices, hay que hacer las cosas bien, pero también darse tiempo para la familia, para lo que uno disfruta, buscar eso y que no se nos pasen los años y luego nos arrepintamos de no hacer algo que pudimos haber hecho. Y muchas gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. ¿Dónde pueden encontrarte nuestros surfers? ¿Dónde pueden intercambiar mensajes, conocer más de tu historia? Pues digo, ahí tengo Instagram del mío personal que es Eric Brockman y luego tenemos el de Veo65, el Viva México, que ahí también pueden conocer más de la historia. La empresa también es MA Yachts, tiene su Instagram. Entonces, pues ahí yo creo que pueden ver un poco mis tres facetas, ¿no? Personal, empresarial y hobby, ¿no? Hoy en día es una plataforma muy, muy válida, pero ahí cualquier pregunta, pues siempre estoy bastante atento para responder.
Pues esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.